El 14 de julio de 1969, El Salvador y Honduras fueron a la guerra. 3.000 personas murieron. Más de 15.000 resultaron heridas. Miles perdieron sus hogares. ¿La razón? Un partido de fútbol. Sí, una guerra real. Con aviones, tanques, soldados. Todo comenzó por un partido de fútbol. El mundo lo llamó la guerra del fútbol. Pero esta guerra no fue realmente sobre fútbol, fue sobre algo mucho más profundo: honor nacional, orgullo, identidad. Porque en América Latina el fútbol nunca es solo un deporte. Esta es la historia de por qué. La guerra del fútbol, 1969. En junio de 1969, El Salvador y Honduras jugaron 3 partidos clasificatorios para la Copa del Mundo. El primer partido fue en Honduras. Honduras ganó 1-0. Antes del partido, aficionados hondureños rodearon el hotel salvadoreño toda la noche. Golpearon latas, gritaron, lanzaron piedras. Los jugadores salvadoreños no pudieron dormir. Después de la derrota, la reacción en El Salvador fue extrema. Los medios transformaron el partido en una tragedia nacional. El fútbol dejó de ser deporte y se convirtió en una cuestión de honor. El segundo partido fue en El Salvador. El Salvador ganó 3-0. Esta vez, aficionados salvadoreños atacaron a los hondureños. Los jugadores hondureños necesitaron protección militar para salir del estadio. Los dos países rompieron relaciones diplomáticas. El tercer partido, el desempate, se jugó en México. El Salvador ganó 3-2. Días después, el 14 de julio, El Salvador invadió Honduras. La guerra duró 100 horas, 3.000 muertos, decenas de miles de heridos, la economía de ambos países destruida. ¿Todo por fútbol? No, la verdad es más complicada. Había tensiones políticas, problemas de inmigración, disputas territoriales, desigualdad económica. Todo esto existía antes del fútbol. Pero el fútbol fue la chispa, el momento en que el orgullo nacional se convirtió en humillación pública, el momento en que perder se sintió como algo peor que la muerte. Porque en América Latina, cuando tu país pierde en fútbol, no es solo un juego, es tu dignidad, tu valor, tu lugar en el mundo, y por eso vale la pena pelear. ¿Por qué el fútbol es identidad nacional? Para entender por qué el fútbol puede causar guerra, debes entender qué significa el fútbol en América Latina. El fútbol llegó a América Latina a finales del siglo XIX, traído por inmigrantes británicos y marineros europeos. Al principio, era un juego de las élites, solo los ricos jugaban, pero rápidamente se extendió a las clases trabajadoras, a los barrios pobres, a las favelas y villas. Porque el fútbol no requiere dinero, solo necesitas una pelota o incluso un calcetín enrollado, una lata, cualquier cosa que ruede. Y para países colonizados, conquistados, subestimados por Europa y Estados Unidos, el fútbol se convirtió en algo más, una forma de demostrar que éramos iguales o mejores. Cuando Uruguay ganó el primer mundial en 1930, un país pequeño de 3 millones de personas venció a las potencias europeas. Fue como decir, nos llamaban inferiores, se equivocaron. Cuando Brasil ganó su primer mundial en 1958 con Pelé, un chico negro de una favela,
fue resistencia, fue orgullo, fue un niño pobre mostrando que tenía más talento que cualquier europeo rico. El fútbol se convirtió en la forma en que América Latina demostraba su valor al mundo. No a través de economía, muchos países son pobres. No a través de poder militar, muchos países son pequeños. Pero a través del fútbol podemos vencer a cualquiera, podemos ser los mejores. Ese es el poder del fútbol. No es entretenimiento, es dignidad nacional. Maradona y la mano de Dios. Revancha política. El 25 de junio de 1986, Argentina jugó contra Inglaterra en los cuartos de final de la Copa del Mundo en México. Pero este no era un partido normal. 4 años antes, en 1982, Argentina e Inglaterra habían ido a la guerra, una guerra real, por las Islas Malvinas, llamadas Falklands por los británicos. Argentina perdió esa guerra. 649 soldados argentinos murieron. Fue una humillación nacional profunda. Y ahora, 4 años después, los dos países se encontraron en un campo de fútbol. En el minuto 51, Diego Maradona saltó por un balón. El portero inglés también saltó. Maradona golpeó el balón con su mano claramente y legalmente y lo metió en la red. El árbitro no lo vio. Gol permitido. Los ingleses protestaron furiosamente. Las cámaras mostraron la repetición. Claramente fue mano. Después del partido, los periodistas preguntaron a Maradona si había usado la mano. Su respuesta se hizo famosa. Fue un poco con la cabeza de Maradona y un poco con la mano de Dios. La mano de Dios, pero para los argentinos no fue trampa. Fue justicia poética, fue venganza. 4 años antes, los británicos les quitaron las Malvinas. Ahora, Maradona les quitó el Mundial. Un periodista argentino escribió: Maradona nos vengó. Inglaterra nos ganó en la guerra, pero nosotros les ganamos donde importa. 4 minutos después, Maradona anotó otro gol. Esta vez completamente legal. Uno de los mejores goles de la historia, corriendo desde medio campo, pasando a 6 jugadores ingleses. Argentina ganó 2-1. Eventualmente ganaron el Mundial. Y para Argentina ese partido no fue fútbol, fue revancha política, fue recuperar el orgullo después de la derrota militar. El fútbol permitió lo que la guerra no pudo, victoria sobre Inglaterra. Esta es la prueba perfecta. El fútbol en América Latina no es deporte, es política, es identidad, es dignidad nacional jugada en un campo de 90 minutos. El sueño de escape, ¿por qué juegan? Pero el fútbol no es solo sobre naciones, es sobre personas. En toda América Latina, millones de niños crecen en pobreza, en favelas de Brasil, en villas de Argentina, en barrios marginales de Colombia, México, Perú. No tienen educación de calidad, no tienen conexiones políticas, no tienen dinero, pero tienen una pelota y tienen un sueño: convertirse en futbolista profesional. Porque ven la historia una y otra vez. Pelé creció en extrema pobreza, vendiendo pasteles en la calle para ayudar a su familia. Se convirtió en el jugador más grande de la historia. Maradona creció en Villa Fiorito, uno de los barrios más pobres de Buenos Aires. Se convirtió en leyenda. Messi creció en Rosario. Su familia no podía pagar su tratamiento médico.
Ahora es uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. Neymar creció en una favela en Santos. Ahora es una de las personas más ricas de Brasil. El fútbol es el único ascensor que funciona en América Latina. Es la única forma real en que un niño pobre puede cambiar su destino. Así que practican 8, 10, 12 horas al día, en calles sin pavimentar, en campos de tierra, descalzos. Las familias sacrifican todo. Madres trabajan 3 empleos para comprar botas. Padres conducen horas para llevar a sus hijos a pruebas. Las probabilidades son brutales. 1 de cada 10.000 lo logra, pero todos intentan porque es la única esperanza. Y cuando un niño de tu barrio lo logra, cuando firma con un club profesional, cuando aparece en la televisión, el barrio entero celebra. El fútbol para estas familias no es entretenimiento, es supervivencia, es la única forma de escapar de la pobreza. ¿Por qué países enteros se detienen? Durante la Copa del Mundo sucede algo extraordinario en América Latina. Las tasas de criminalidad caen casi a cero. Los hospitales reprograman cirugías no urgentes. Las empresas cierran, las escuelas paran clases. Los presidentes cancelan reuniones. Todo se detiene durante 90 minutos. ¿Por qué tiene este poder? Porque el fútbol es una de las pocas cosas que une países profundamente divididos. En América Latina hay enormes brechas entre ricos y pobres. Hay divisiones raciales, tensiones políticas, desigualdad extrema. Pero cuando la selección nacional juega, todos apoyan el mismo equipo. El millonario en su mansión y el trabajador en su apartamento pequeño gritan por los mismos jugadores, llevan la misma camiseta, sienten el mismo dolor cuando pierden, la misma alegría cuando ganan. Es un momento raro de unidad nacional y es un escape, un respiro, 90 minutos donde los problemas económicos, la corrupción política, la violencia, todo desaparece, solo existe el partido. Es por eso que los dictadores usaban el fútbol para distraer. La Argentina de 1978 ganó el Mundial mientras la dictadura militar torturaba y asesinaba a miles. El gobierno usó la celebración para ocultar los horrores, pero el fútbol también es resistencia. Es la forma en que la gente reclama alegría a pesar de todo. Es decir, nos quitan mucho, pero no pueden quitarnos esto. El fútbol es escape, unidad, esperanza y resistencia, todo en 90 minutos. En 1969, El Salvador y Honduras fueron a la guerra por un partido de fútbol, pero realmente no fue por fútbol, fue por honor, por identidad, por la necesidad de demostrar valor cuando el mundo te dice que no tienes ninguno. El fútbol en América Latina nunca es solo un deporte, es la forma en que niños pobres sueñan con escape. Es la forma en que países pequeños demuestran que importan. Es la forma en que naciones divididas encuentran unidad, aunque sea por 90 minutos. Es política, es economía, es esperanza, es resistencia, todo envuelto en un juego con una pelota. Maradona dijo una vez, el fútbol es el opio del pueblo. Tenía razón. Pero también es más que eso. Es el sueño del pueblo, la dignidad del pueblo, la voz del pueblo. Para seguir aprendiendo, el siguiente vídeo está aquí mismo.